Damas y caballeros, bienvenidos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, al mundo de la teoría de la construcción, haciendo relación a los ladrillos, que hay que portarlos, que hay que cuidarlos, que hay que humedecerlos primero para que ellos no se atrevan a absorber la humedad del mortero. Así empieza este video, humedeciendo los ladrillos para que estos no humedezcan, no absorban la humedad de otros, haciendo alusión al mortero. Con ustedes un ladrillo, ¿qué es? ¿Será una piedra natural un ladrillo? ¿Será la naturaleza ha creado ladrillos por su cuenta? ¿O fueron los hombres que les dieron trabajo a los otros hombres para volverse expertos? Han hecho muchas cosas los hombres. Se inventaron el ladrillo. Y antes, ¿qué era el ladrillo? Era el adobe. ¿Y qué es el adobe? Podemos entender el adobe como un ladrillo sin el proceso de cocción. El hombre también se inventó el proceso de cocción, dándole una conservación a través del calor. Así como cuando el hombre comenzó a cocinar en ollas, se fijó en el calor y en la conservación que da el calor para el alimento quede bien rico y calientico. Asimismo ocurre con este bello elemento arquitectónico llamado ladrillo. Una piedra artificial con el nombre de ladrillo tiene un uso sin igual. ¿Desde cuándo usan ladrillos? Bueno, les daban trabajo a los hombres, mandando al pueblo en Egipto a hacer ladrillo. Desde el pueblo de la civilización de Babilonia. Hay diversos tipos de ladrillos, sí, hay diversos tipos, diversas formas, y también hay gente experta en la elaboración de los ladrillos o de los adobes. Un adobe, ¿qué más puede ser un adobe? Para ubicarnos históricamente, usaban el barro, usaban la paja, usaban la masa de barro y de paja y moldeaban formas de ladrillo, pero entonces tendrían que tener moldes y tendrían que haber procesos físicos, químicos. Entonces también hay un proceso físico y químico en donde el sol en la antigüedad era fundamental. Se secaban, se quemaban, se secaban, se quemaban, se secaban y hacían un proceso operativo donde habían operarios haciendo ese mismo proceso día a día. Salía el sol, se apagaba. Se iba el sol, se apagaba la operación, la producción. Esto se volvió después un negocio productivo. Esto después se volvió un negocio de mucha producción. Por lo tanto, se necesitaron fábricas, se necesitaban hornos muy llamativos, hornos de campaña. ¿Quién diría que un horno tiende a fabricar distintos ladrillos dependiendo su tamaño, dependiendo las dimensiones del horno? Asimismo, sería una producción productiva de 30 ladrillos, digamos. O si es un horno, señor horno de campaña, para hacer 100.000 hornos, 100.000 ladrillos que diga, de 30, hay unos que hacen 30, hay otros que hacen 100.000 ladrillos. Todo esto desde el comienzo, hoy ya se ha manejado como empresas productivas y como hornos muy industriales, negocios industriales, por supuesto. Es un comienzo. En el comienzo siempre existió el adobe, la madera y qué más, y la terracota, ese como polvorillo. Eso hace parte del mundo del ladrillo. ¿Qué más es el ladrillo? Bueno, el ladrillo antes de ser ladrillo dicen que era adobe. Pero bueno, empecemos todo. Todo comienza cuando se ubican en un terreno, lo, lo piensan, lo ubican en un terreno y rompen terrones, rompen la tierra, rompen los terrones de la tierra, ubican la tierra necesaria, tierra oscura, la necesidad de la tierra oscura.
o colorada, pero no es arena, no es la arena fina, es tierra oscura, tierra roja para sus labores, para a partir de ahí agregar este material orgánico llamado virutas de madera. Las virutas, esas, esas rascadillas, hágame el favor. Esas figuritas que son tiras, como son tiras enroscadas, las tiritas de madera que han sido enroscadas como en espiral. ¿Sabe? Salen de todo tipo de material, se enroscan, puede ser madera, puede ser metal. Y ahí este es un material orgánico que se implementa a lo que es la tierra. También está el acerrín, sí. También, ¿qué más? Otro material orgánico. Pues tenemos el excremento de los animales. Entonces tenemos que el ladrillo, el mundo del ladrillo. También sería normal que existan personas especialistas en el mundo del ladrillo, de los ladrilleros. Son profesionales en la construcción, es un elemento constructivo, y los cuales manejan posibilidades de implementar construcciones, dándoles esbeltez, dándoles apariencia, dándoles estética, dándoles esa resistencia importante en los muros. Pueden haber muros para todo. ¿Quién iba a pensar que habrían muros tan llamativos? Hay muros portantes y son tan decorativos los expertos en los ladrillos que deciden poner muros portantes para poner ladrillos a su ancho, en lo ancho. También tenemos muros con otro nombre, los tabiques, los muros tabiques, pero ellos usan el ladrillo no en su ancho, sino en su altura. Hay muros en su altura llamados tabiques, hay muros en su anchura llamados muro portante. Claro, cada uno tiene sus medidas de 3 a 4,5 metros de longitud. Esto se llama un asentado de ladrillos. Están los asentados de ladrillos de anchura colocados en anchura y están los asentados de ladrillos colocados en vertical. Y estos ladrillos verticales que trabajan la altura, que sirve para construir tabiques, son llamados ladrillos pandereta. Así es, ponen nombres llamativos a los ladrillos, como si ellos necesitaran clasificarse con tipos de ladrillos. Hay instalaciones, y hay instalaciones donde se trabaja con el ladrillo. ¿Qué pasa con el ladrillo? Puede ser hecho a mano, puede ser hecho por medio de una máquina. Pero es divertido conocer el paso a paso para finalmente llegar a comprender lo que es un proceso de fabricación de ladrillo. Así es, posibilidades y aplicaciones hay por doquier. Ya hice el ejemplo de los tabiques, de los muros portantes, atendiendo siempre a a la forma del ladrillo. ¿Qué forma tiene un ladrillo? ¿Cuál es el nombre de la forma de un ladrillo? Paralelepípedos. ¿Cuál es la forma del paralelepípedo más ejemplar? El ladrillo. ¿Cuál es la forma del ladrillo más ejemplar? El paralelepípedo. Se repite paralele, como un paralelo, como si tuviera dos paralelos con las mismas medidas. Paralelepípedo es la forma del ladrillo, lo cual también tiene unas dimensiones que más adelante se los contaré. Las dimensiones, el aspecto, eso hace parte de lo que es un ladrillo físicamente. Ya sabemos que hay de por medio un proceso físico-químico. ¿Sí? ¿Cómo se van a obtener los ladrillos común y corriente, los comunes? A partir de un principio físico y químico. Sí, porque existen los hornos. Sí, porque existe el calor. Sí, porque existe el secado. Eso es principios de física también. ¿Qué dimensiones queremos saber ya? Dime las dimensiones del ladrillo de una vez. Pues podemos decir las dimensiones. No es algo difícil.
pero más adelante te las contaré. Más adelante se las voy a contar. Primero quiero hablar un poco más. ¿Cómo se obtiene un ladrillo común? Ya sabemos, dije que tierra. También es a partir de la arcilla. La arcilla está en las subcapas de la tierra. La arcilla se encuentra y se me fue. Es que sí, como que me están diciendo, ¿cómo así que hablo de tierra y no hablo que venía de la arcilla, sino que venía de la tierra? Pues sí, es que la arcilla está debajo de la tierra. Bueno, sigamos. Existe la palabra silicato de alumina. Silicato de alumina. Un silicato, no un sindicato. Como que quisieran decir, no, vamos a hacer un sindicato. No, silicato de alumina, pero está hidratada. Ojo ahí, a esa palabra, que es primordial que se sepa, efectivamente, es hidratada el material silicato de alumina. Es necesario conocer esa palabra. También es necesario, así como también es necesario conocer el término kaolín. El kaolín, es que lo que pasa es que son términos de física, de proporciones, de relaciones, de densidad del espacio, que no es un kaolín, es como lo más cercano al material mismo, al volumen del material, a la relación del volumen con el suelo, con la construcción, todo lo que rellena, es un material como que de relleno, es como la idea de rellenar el material. Los caolines los podemos entender como que, a ver, se me viene a la cabeza un tamaño de una partícula. Nos tenemos que retomar todo. Es que para hablar de los ladrillos se tiene que hablar de las partículas de los ladrillos, claro. Ahí el nombre son los caolines. Es sí, como que se recluta, las partículas son reclutadas, es como decir reclutar partículas, algo como de relación de densidad. Revestimiento en la superficie de una hoja. Ustedes han visto estas hojas, que hay en las hojas y que hay en la superficie de las hojas. Caolines, que hay en la superficie de las fotos luminosas, el color luminoso, que hace un color luminoso, la superficie de la hoja. ¿Qué podemos decir entonces si estos son los caolines? Imagínense hasta dónde nos remontamos. Y los caolines generan además producción, generan además negocio productivo muy llamativo, el negocio de las fábricas de las porcelanas, digamos. La cerámica se vuelve en una fábrica de porcelanas y vemos el origen de los negocios de las fábricas muy productivas. Asimismo el negocio de los ladrillos, asimismo el negocio de las porcelanas, de las baldosas, de los azulejos, de las tejas. Eso es importante. ¿Quién iba a imaginar que las tejas resultarían de los desperdicios de los adobes de los ladrillos que fueron de mala calidad? Sí, así es. Las tejas se formaron justo cuando llegaba el momento del horno. Al finalizar, como que quemaban todo, echaban toda la hoguera para reforzar, como para sacar material de relleno. Y así fue como surgió la teja. La teja, otro elemento arquitectónico que nace, surge gracias a desperdicios de ladrillos. Por aquí, entonces, tenemos que los caolines y el silicato de alumina hidratada. Habla de la arcilla plástica de color blanco, que es purificada, y esta tiene unos elementos llamados silicato de potasio, aluminio, feldespato y el cuarzo.
En cambio, la palabra caolín, que son como los orígenes, pues nos hablan de una densidad, nos hablan de la densidad edificatoria. ¿Será que los ladrillos tienen que ver con la densidad edificatoria o más bien tienen que ver con la eficacia edificatoria? Pues tienen relación con el consumo de los mismos. Usted pone ladrillos en un muro. ¿Será que eso tiene relación con la densidad edificatoria o con la eficacia de la misma edificación? Ese es el origen más notable. Los caolines y el silicato de alumina hidratada. Sigamos. Vamos a hablar entonces de los ladrillos. ¿Cuál es su aspecto? Algunos dicen, no, pues es muy fácil, el color es naranja. Sí, muy bien, es un color homogéneo, un color uniforme y depende de qué, de la cantidad de la tierra, bueno, de las proporciones con que fue mezclado, sí, también puede ser la cantidad o la calidad de la misma. ¿O será que depende un ladrillo de cómo fue su temperatura de cocción? Sí, porque de pronto, si los tiempos no eran los acertados, pues el ladrillo no sería ladrillo, sería algo más quemado, algo más doradito. Llamarían a los ladrillos algo distinto porque estarían más doraditos, más quemaditos, más oscuritos. Pues sí, he sabido que hemos visto documentales donde dicen que en Europa hacen ladrillos de otros materiales y resultan reciclando material para elaborar lo que serían los adobes o los mismos ladrillos, lo cual es fabuloso. Pero esta no es el tema. ¿Cuáles creen que son las dimensiones de un ladrillo que ha sido amasado del barro? Estamos hablando de los ladrillos que son amasados del barro, que provienen de la arcilla, cuyos orígenes, cuyos componentes son el silicato de alumina hidratada, los caolines, que sí se fueron añadidos y fueron fundidos en una fundición y que tienen colorantes, bueno, sí. ¿Qué caracteriza el ladrillo? Pues su color. ¿Qué más? Sus medidas, dimensiones y que fueron amasadas de barro y dicen que son amasadas, pero pueden ser amasadas manualmente o pueden ser amasadas con una máquina. Pues naturalmente, como todas las madres, son mejores los resultados que se llevan a cabo con la mano, las manualidades y más cuando van a amasar una mezcla, una masa, habla de una notoriedad en la calidad, que no es lo mismo amasar con la mano que hacer una masa y amasarla con una máquina. Sin embargo, la calidad no se improvisa, la calidad proviene de la mano del hombre, no de la máquina. Asimismo, la calidad de un ladrillo se ve porque fue hecho su amasado con manual, un amasado manual habla de la calidad del ladrillo y también del tiempo de reposo, igual que si fuera un postre. Así ocurre con la masa del postre y así ocurre con los tiempos de reposado después de echar en la masa se echa este polvito que hace que después del reposo se infle. Asimismo, ocurre con los ladrillos. Es como si fuera una masa de un postre. Está la calidad en el amasado manual y está el tiempo de reposo que es suficientemente importante saberlo, conocerlo. Las dimensiones de un ladrillo, por favor, ¿son cuáles? Es que los ladrillos tienen nombres. Cada cara del ladrillo puede tener un nombre, como si fuera un libro. Cada parte del ladrillo con un nombre, cara, y, y esto también tiene mucha razón y mucho simbolismo. Las dimensiones del ladrillo, ¿por qué no me lo dice ya? Ah, veamos la proporción del largo con el ancho. ¿Qué es un largo?
en comparación a un ancho de un ladrillo? Pues el largo, la largura, la longitud es igual a 2 anchos. La longitud es igual a 2 anchos. Uno, dos anchos. Asimismo, un ancho es lo mismo que 2 espesores de un ladrillo más una junta. Una junta. Tenemos que un largo de un ladrillo es igual a 2 anchos más una junta. Una juntita, una pizca, como un polvito, una pizca, una junta. Asimismo, un ancho es lo mismo que un ancho, lo mismo que 2 espesores más una junta. ¿Ustedes creen que el tamaño importa? Pues el tamaño del ladrillo importa y mucho, porque esto influye en que se deje manipular, sea un elemento muy manipulable. Manipulable, háganme el favor, como estoy hablando de eso. Para asegurar la traba, ¿qué hay que hacer? Conocer una hilera de ladrillos. ¿Y cuáles son las dimensiones de un ladrillo? Dime, que también tienen nombres las caras. Entonces, hay que asegurar las trabas. Si vas a hacer un aparejo de ladrillos, pues ya sabemos que no son una encima de otra, sino que van intercaladas, como en escalerita, como si tú fueras a hacer una escalera diagonal. Para. Y cuando estoy hablando de hacer un murito con la terminación del ladrillo y esto una encima del otro, pero en diagonal. Así son los albañiles o así son los operarios de ladrillos. Son muy expertos en los acabados y le dan razón a las esquinas o le dan razón a las esquinas precisamente porque para empezar una construcción se acerca primero el ojo del hombre se acerca a las esquinas, asegurar las esquinas. Hay que romper, hay que proporcionar 1/3 o 4/3 de un ladrillo para ponerlas efectivamente en los lugares, en sus zonas más útiles. Un ladrillo se parte por la mitad, un ladrillo se parte por 1/3 o 3/4 de ladrillo y esto nos sirve, inclusive hay tapones o angulaciones, como esta angulación, sirve mucho para los ángulos. De ahí podemos entender cómo se hace un buen acabado de un muro a partir de un ladrillo y se está pensando en asegurar bien seguros, bien, bien sólidos, bien concentrados. Para eso creo que hay una palabra. ¿Ustedes conocen la palabra compacidad? Dígame la verdad, ¿ya conocían la palabra compacidad? Pues es la cantidad de materia, sin huecos, sin poros. Este término de compacidad es como física. Compacidad, cantidad de materia sin huecos, sin poros. Hay una relación de volumen total con qué otra palabra, con el volumen de un sólido. Es la relación del volumen del sólido con el volumen total del cuerpo. Entonces en la construcción se hace relación con el suelo y la edificación. Hay una relación directa entre dos volúmenes, volumen del cuerpo y volumen del sólido, o tierra y construcción. Se habla también muchas veces de la contracción y la dilatación. Estos son componentes, propiedades de los ladrillos, la contracción y la dilatación, que ocurren como fenómenos físicos químicos muy notorios en la fabricación de un ladrillo. Sí, pues la contracción y la dilatación, eso lo vimos. Pues la dilatación es el crecimiento, el aumento en la longitud, el aumento del volumen, el aumento del volumen o del aumento del volumen debido al aumento de la temperatura. Dije, la contracción se sujeta es al desplazamiento, sujeción
sin desplazamiento, ¿me entiendes? La contracción, ¿qué tal esta definición de contracción? Sujeción sin desplazamiento. Wow, esto es impresionante. Aprendemos términos de física, porque el mundo del ladrillo es así, lleno de sorpresas. Entonces ya aprendimos algo de los componentes del ladrillo, que no son solo el aspecto y las mismas dimensiones. Pero ¿cuáles son las dimensiones del ladrillo? Bueno, ya que vamos a pasar a otro tema, voy a decir las dimensiones del ladrillo son, a los 25 minutos, las dimensiones del ladrillo realmente son 6 por 13 por 27 centímetros. 6 por 13, no por 12, por los que sería el doble, por 13, 6 por 13 por 27 centímetros. Y con estas dimensiones vamos a hacer un ejercicio muy interesante. ¿Cuántos ladrillos se ejecutan en un metro cuadrado? ¿Y cuántos ladrillos se ejecutan en un metro cúbico? Pues sabemos que según su dimensión, es que hay relaciones físicas muy importantes en un elemento constructivo básico. Ejemplo, el tamaño de la dimensión relacionado con el peso. Tamaño-peso. Esa relación tamaño-peso en un ladrillo. Tiene un peso cada ladrillo. ¿Sí? Uno supone, ya me hablaste de las dimensiones. Ahora el peso. ¿Cuál es el peso de un ladrillo? Dime el peso. ¿Cuánto pesa un ladrillo? Sí, ya voy a decir eso. Eso es en kilogramos. Y el peso realmente de un ladrillo es de 2,4 kilogramos. Y esto lo podemos entender si vamos a hacer un muro en un metro cuadrado. ¿Cuántos ladrillos pueden ejecutarse en una mampostería en un metro cuadrado? Dime cuántas. Bueno, sí, no había pensado en ese número. ¿Cuántos ladrillos se ejecutan en una mampostería de un metro cuadrado? ¿Y cuántos en un metro cúbico? Para eso hablaremos de las relaciones de los de, de lo que es la dimensión y el peso. La dimensión y el peso. En una mampostería de un metro cuadrado, en una mampostería de un metro cúbico. Si el peso de un ladrillo es 2,4, el peso de una mampostería es de 1800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces el peso de la mampostería es de 1800 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuántos ladrillos hay en un metro cuadrado? 25. ¿Cuántos ladrillos hay en un metro cúbico? 330. A mí que me parece que esto es como un ejemplo de la introducción a la física, porque también se habla de la resistencia de un ladrillo por unidad. La resistencia de un ladrillo que está soportando algún esfuerzo. La resistencia de un ladrillo está dado en kilogramos y tenemos que por unidad está 70 kilogramos, de 70 a 120 kilogramos, me refiero. ¿Cuál es la resistencia de un ladrillo? Dime. Yo no había pensado en eso. Listo. ¿Cuál es la resistencia de un ladrillo? Está medido entre 70 kilogramos hasta 120 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cómo vamos a verificar la resistencia de un ladrillo? Gracias a la compresión o según el aplastamiento. Ustedes pensaban que los que solamente iban a pisar las uvas, los operarios, que en este caso trabajan para los viñedos, pisan las uvas. Asimismo, también hay pisadores o hay lugares que se llaman pisadores, sí, pisadores, donde pisan el material del barro, de la arcilla, pisan
para generar esta masa que es el ladrillo. En su formación hay muchos momentos únicos. Están haciendo relaciones siempre con otros oficios. El caso de los panaderos o los reposteros o los que hacen postres, ¿sí? Trabajan la masa. Asimismo, se trabaja mucho la masa en el proceso de fabricación de los ladrillos. Sigamos. Tenemos el término de resistencia, tenemos el término de aplastamiento. Les dicen aplastamiento. Es que cuando hay muros, los ladrillos, ¿qué tal que se hundan? Una superficie soporte la superficie de arriba. Pues se aplastan. Esos fenómenos físicos también pueden existir. Entonces, tenemos que hay una resistencia. ¿Y la resistencia cómo se va a verificar? Gracias a la compresión o según el aplastamiento. Se ha aplastado. ¿Qué tal que la parte de abajo no soporte la parte de arriba? Ocurriría algo simple que cualquier niño diría, ah, es que se aplastó. Ocurre otra propiedad importante, aislación térmica. Pensábamos, sí, existe una aislación térmica importante. ¿Y cómo se verifica esta aislación térmica? Según la compacidad, que ya habíamos hablado de la compacidad, la relación de los volúmenes totales con el volumen de un sólido. Es algo así como la cantidad de materia sin huecos. Es como la densidad. Esto tiene que ver con una propiedad física de los ladrillos. Hagamos un ejemplo, digamos que hay un muro con un espesor. Entonces los muros se caracterizan por sus espesores. Pueden ser muros muy espesos, espesores muy notables o muy pequeños. Un muro de 0,30 metros de espesor. Y tienen los muros necesariamente, tienen un conductor de temperatura, un conductor térmico o un aislador térmico. Esa es una propiedad que se ve en un muro que tiene espesor. Pues ahí hay un conector que es la temperatura. Puede ser un conductor térmico, aislador térmico. Pero si es un muro con espesor, a mayor espesor, mayor temperatura. Por eso son términos muy físicos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, seguimos con las propiedades de los ladrillos. Los ladrillos tienen contracción, tienen dilatación, sí, pero los ladrillos en el pozo, no, en el pozo no, en el horno, pues sufren una temperatura máxima y soportan hasta 800 grados centígrados. Entonces, si esto ocurre con los ladrillos que pueden soportar 800 grados centígrados, ¿creen que de verdad hay ocasión de que después de un secado vuelvan a tener algo que ver con las propiedades de contracción y dilatación debido a las temperaturas? No, después no hay opción, no hay conector que valga, ya fue fundada, ya se fusionó y para eso es el horno, para fusionar y para que queden duros, resistentes. ¿Cuál es la temperatura máxima a la cual puede llegar un ladrillo? Ok, no había pensado en eso. 800 grados centígrados. Vamos con otra propiedad, la propiedad de la porosidad. Es que la propiedad de la porosidad es muy interesante. Uno puede encontrar significados muy valiosos como la porosidad, porque se determina gracias a la capacidad que tiene el ladrillo de absorber el agua. Ya decíamos que antes que nada humedezca los ladrillos para que los ladrillos no se atrevan a absorber el agua de el mortero. Entonces la porosidad va con la relación del agua y va con la relación del peso. Y la relación no es tan significativa, pero sin embargo es de un 20%. La porosidad
en relación al peso, es de un 20%. Ahora, llegando a este momento, nos podemos ubicar en el proceso de fabricación. Son 7 pasos. En el proceso de fabricación se ven 7 pasos. Para eso se hablan y se necesitan de hornos de campaña. El primer paso, estamos entonces en un proceso histórico, desde la antigüedad. Siempre hubo una extracción de la tierra y encontraban la greda, la arcilla. Sí, conviene entonces usar la tierra oscura, la tierra colorada o tierra negra. No van a usar la arena como tal, arena fina. También se trasladan eh, los adobes, se trasladan cuando están secos. Cuando están secos ya se hace la lógica de la trasladada de los adobes de el lugar de origen al lugar de la obra. Pero ¿qué tal esta relación entre el horno y el terreno, el cual va a servir el cual va a servir para eh, el horno va a ir a buscar al territorio el terreno que le favorece, no al revés. No van a llevar una tonelada de arena o de tierra a donde está el horno. Ustedes dirían, no, la relación directa y la más lógica es que lleven la tierra donde está el horno. Pues no, llevan una idea al contrario. Llevan el horno, lo trasladan donde está el territorio, donde está la tierra, donde extraen la tierra. Y esto es lo que ocurre. Es un horno que se instala en los lugares donde está la tierra, no al revés. Esto ocurre con los hornos de campaña, pero son hornos gigantes y grandísimas para producciones muy grandes. Pueden ser hornos pequeños, pueden ser hornos grandes o medianos, de 30 o de 100.000. Igual, eso es lo que acostumbran a hacer. Los hornos de campaña, pues sí, se instalan en los lugares como de campamento, se instalan y se instalan con los adobes ya cuando están secos. Sigamos. La tierra excavada. Listo, instalan su campamento, excavan, rompen terrones, agregan material orgánico, nuevamente lo repito, como las virutas de madera, que son estas rosquillas de material, acerrín, pasto seco, estiércol, para facilitar luego el amasado. Y finalmente, después del amasado, dejar reposar el material. Y ahí los puntos clave para que haya calidad en el ladrillo. Está en el amasado manual, está en el reposado, los cuales pueden ser bastantes, como de días, de una semana. En los pasos a seguir en medio del proceso de fabricación del ladrillo. Extracción de la tierra, extracción. Después, segundo, la preparación de la masa está en el pisado del barro, se pisa el barro. Después está el cortado a molde, se corta un molde. Y luego está el proceso del secado. Después de este primer paso del acercamiento a la fabricación del ladrillo, vamos rápidamente al segundo paso, al pisadero. ¿Cómo así que hay un pisadero? Sí, hay un pisadero de 15 metros de largo con 0,75 de profundidad. Es un pisadero muy notable porque ahí también están limitando el perímetro de un área, están dando uso a ese terreno y hay ruedas que se llaman pisabarros y con esto han precisado también el mecanismo de pisado de tierra o el pisado de la masa, contratando con precisión máquinas
tractores o animales para que cumplan con esa función en el pisadero. El pisado. Se añaden ligamentos orgánicos como la viruta, el acerrín, el estiércol, y según el método adaptado, y es la duración, pueden ser pisados con una duración distinta porque tienen un método distinto. Normalmente es de 2 a 4 días. El pisadero, entonces dije que tenía 15 metros por 0,75 de profundidad, pero están también los pisaderos más sencillitos, un pisadero más normalito, por favor. Pues entonces hay de 3 metros de largo para un trabajo más normal, un trabajo realmente de amasar manualmente, y esto se ve en sus propios pisaderos más reducidos. Digamos, el siguiente paso está en el cortar la masa con un molde. ¿Sí? Pueden usar un molde o pueden usar un molde a mano o pueden hacer una técnica a mano que es por medio de una adobera. ¿Sí? Empieza un proceso de levantar el molde, rellenar el molde. Luego se lava el molde y siga con el proceso, repita el proceso. Así mismo, se rellena el molde, se lava el molde, se repite la operación. Se rellena y se quita el barro sobrante sí, con una tablilla llamada rasero. Y nos vamos también con el cortado de un molde, pero ya no manual. Ya el proceso con la adobera y como muy manual no es, sino que también con una máquina que se traslada, se instala en un campo, al cual han llamado cancha. El terreno donde llevan los hornos se llama cancha, un terreno llamado cancha. Y esta máquina es tan productiva y tan útil que en el primer intento pueden sacar de 10 a 12 adobes. ¿Qué tal? De primerazo, de 10 a 12 adobes. Mientras que cuando usan un operario, este pues no va a rendir de esa manera. Sin embargo, las máquinas usan un barro más blando. Cuando dicen que estas máquinas hacen de 10 a 12 barros, 12 adobes, también usan su propio barro. Es un barro más humedecido tal vez o más blando, simplemente más blando. Hay una especie de características. El barro se acarrea, se traslada del pisadero en que en carretillas. El barro se, se formó en el pisadero y luego se traslada por medio de una carretilla. Se obtienen también ladrillos de mejor calidad gracias a este proceso en el cual yo estaba ahorita comentando del moldeo a mano. Sí, es que es un proceso manual y esto ayuda a que la masa sea más compacta, haya mayor masa y esto acarrea asimismo, como se quiere mayor calidad en el amasar, en el compactar la masa, pues también tiene mayor tiempo, requiere un mayor tiempo. Sigamos. ¿Qué pasa con el operario sencillito y noble y muy noble? Es un trabajo noble. Un operario, cuando amasa un ladrillo, en una jornada de 300 ladrillos, en una jornada, tiende a hacer la relación es de 300 ladrillos por jornada, mientras que una maquinita de estas, en solo una hora, duplica su trabajo a 600 ladrillos. El terreno donde está el horno, ¿cómo se llama? Cancha. En la cancha se va a orear o se va a hablar de un oreado, algo así como un acabado, sería un acabado, el oreado del adobe, pues puede ser un oreado sería un doradito que tendría el ladrillo que dice, pues para qué, pero esto es interesante en el proceso del cortado y que empieza a acercarse al proceso del secado. Este proceso es interesante y dura unos cuantos días.
Tanto el proceso del cortado, que se acerca al secado, dura de 2 a 3 días. Depende de la cantidad de agua que se tenga. Luego se va a hablar de el secado. Para que se complete el secado, que hay que hacer? Ellos hablan de un apilado. Un apilado. Puede dar una hemorragia cerebral. Se puede entonces hablar de un apilado con los adobes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe más? ¿El que está en el secado o el que está en el quemado? ¿El que está en el día, en la noche, el que tiene luz, el que está en penumbra? El apilado es como un acabado que se le quiere dar. Esto es un típico oficio de nobles. Es muy profesional. Se requiere de mucha mano experta. Y asimismo, como se está pretendiendo ahora, estamos en el paso del secado, se pretende el secado de la materia, entonces se protege de las lluvias. Y como un dato característico, un horno con 3 operarios. En una semana, ¿cuántos ladrillos puede sacar? 50.000 ladrillos en una semana. Un horno de estos de campaña, ¿cuántos ladrillos puede sacar en una semana? De 6 a 8. No, de 6 a 8 días en una semana, 50.000 ladrillos. ¿Y qué dicen ustedes? Bueno, hablábamos del tamaño de los hornos, que si un horno es grande, buenísimo, porque caben más ladrillos. Asimismo, el tiempo del armado de ladrillo. El tiempo del armado depende del número de ladrillos. Todo se relaciona, el tiempo del armado, del horno, el tiempo de reposo. Vamos a hablar del horno de campaña. Antes existía un horno, pero era muy rupestre, era un horno rupestre porque no tenía ni siquiera techo. Sí, no había ni techo. Con entradas, sí, habían unas entradas, unas boquillas, donde se introducían los adobes. Luego se retiraban los adobes una vez ya fueran quemados. Pero ¿qué pasa con el horno de campaña? Que se arman en sus propios lugares, con sus propios adobes. Se arman en su propio lugar y estos tienen una forma. ¿Qué forma tienen los hornos? Ya lo había dicho también. Forma troncopiramidal. Tiene una base rectangular. Tiene una altura de 4 metros. Hornos de 4 metros que se instalan en sus propios terrenos, territorios. Tiene un tamaño interesante. Tamaño del horno. ¿Y cuántos ladrillos caben en ese horno? Se desean obtener. Ya hablábamos que en un horno pueden obtenerse 30 a 100.000 también. Tienen su propio terreno y su colocación es muy estratégica también dentro de ese terreno, porque se colocan justo paralelos al viento, a la brisa del viento. Digamos que el horno tiene un lado del horno se llaman las fogoneras, y estas se ubican paralelas a la dirección del viento, para que se genere mayor combustión, para que se genere esa combustión. Al estar ubicados paralelos a la dirección del viento, pues ellos saben cómo instalarse en sus terrenos, se ubican paralelos a la dirección del viento, para que haya mayor combustión. ¿Qué pasa con estos hornos? Primer paso, los adobes se colocan como si fueran cantantes. ¿Qué tal? Los ladrillos se colocan de la mejor forma posible. Se colocan de canto. Bueno, pensaría uno que es de pie. Van a cantar de pie con la mejor postura, en lo alto. Como si se pusieran de pie, teniendo en cuenta la altura. Y en series y en capas sucesivas. Y estos ladrillos son separados por la carbonilla. Su cantidad Su cantidad asegura el quemado del ladrillo. La cantidad de la carbonilla va a asegurar realmente
el color doradito, el color quemado del ladrillo. Es la carbonilla, se llama. Es como el mortero del ladrillo que se llama carbonilla. Este va a asegurar realmente el color doradito del ladrillo. No es tan a la ligera el asunto. Segundo paso, ya habíamos hablado que en medio de los hornos ya llega el momento en que meten lo que sobró, meten en el horno todo lo que sobró. A esto le sacan provecho casi todo, porque del desecho hacen tejas. Sirve de techo. Tenemos que en las caras laterales, ¿qué pasa? En las caras laterales de los hornos están los ladrillos de Rafa. Ahí toca llamar a Rafa. Pues así le han puesto ladrillos de Rafa. Y a estos ladrillos de Rafa, pues también los han llamado panderetos. Panderete, que diga. Y estos ladrillos de panderete, ya habíamos hablado de esto, sirven para hacer tabiques, pero los ubican de forma en que no se vea lo ancho, sino lo alto. Podemos seguir en el proceso de la fabricación de ladrillo. Pues esto es demasiado interesante. Pasamos de las propiedades típicas al finalizado de la fabricación de ladrillo, que está con el quemado y el enfriamiento. El tiempo del quemado depende de la calidad. ¿De qué? Depende de la calidad de la leña, a lo cual han llamado leña de quebracho, a lo cual han llamado el algarrobo o también el eucalipto. ¿Sí? La leña se introduce en la boquilla de la parte del horno que se llama las fogoneras. Mientras tanto dura la combustión y la carbonilla, la combustión de la carbonilla dura 80 horas. Entonces meten la leña. ¿En dónde meten la leña? En la boquilla de las fogoneras. ¿Qué pasa ahí? Mientras dura y dura la combustión del carbonillo, 80 horas, imagínense. Luego se tapa como a fuego lento, como si fuera otra vez la relación con la cocina y la gastronomía. Se pone a fuego lento, se tapa durante una combustión lenta y se esperan otras 70 horas. Tiempo total del quemado. Dime ya cuánto dura el quemado y ya. El tiempo total del quemado de un ladrillo es de 7 días, de 6 a 7 días. ¿Sí? Hay el tiempo del, del quemado. Se divide en dos, como había dicho. En la parte de la boquilla de las fogoneras y también luego cuando está a fuego lento, una combustión del carbonillo, a fuego lento, una combustión lenta a 70 horas, para un tiempo total de 6 a 7 días. ¿Cuáles son entonces algunas tareas más recomendables? Bueno, entonces antes de las tareas recomendables, pues ahora pasamos al último paso, del quemado al enfriamiento. ¿Cuánto dura el enfriamiento después de el tiempo total del quemado y del tiempo de espera? El enfriamiento duraría entre 2 y 3 días, dependiendo de la época del año, dicen. Hay que destapar el horno, que se están quemando. Sí, puede ser a partir de que se abre el horno, los ladrillos se están quemando, entonces se abre el horno. Ladrillos están en conducción y se incorporan a la obra. ¿Cuáles son las tareas que resultan importantes para terminar? Los ladrillos, ¿qué pasa? Forman su materia y el resultado es un propósito con la dimensión y el color. Sí, es un proceso físico y químico. Por la forma del horno varía la colocación de los adobes. Sí, por la forma del horno depende la colocación de los adobes. La cantidad de la carbonilla y la leña para el quemado. Es importante para el quemado. ¿Qué es importante para el quemado?
la cantidad de la carbonilla, la cual va a garantizar el acabado del color del ladrillo, y la leña que se va a usar. Importante, diferentes tierras usadas donde van a hacer el proceso de fabricación del ladrillo. ¿Qué más es importante? ¿Qué tareas? El pisado del barro. ¿Qué es importante? Los moldes de adobe. Los ladrillos son los ladrillos. Tienen un símbolo muy importante para nuestras construcciones que hagamos. Me encanta lo que se encuentra a partir de este momento. Todos ya ubicados en lo que puede ser un ladrillo para la construcción y la relación que pueden haber con las demás empresas como de porcelana, como de fábricas de arcilla. Y hasta aquí con ustedes. Luego hablaremos de otro material. Muchas gracias. Éxitos.